Buenas noches, estamos en Dato Mata Relato otro lunes. Bienvenida Julieta Zidane, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá. Qué linda manera de arrancar la semana con nosotras dos hablando de cosas muy interesantes, ¿no? Volvimos a nuestro formato tradicional. Así es, nosotras dos. Nos hacía falta. Dos mujeres que van para adelante. Y hablamos de economía. Claro, tomá. Bueno, primero que nada, vamos a desearles suertes a nuestros compañeros con su nuevo programa. Le pasaron cosas. Pasaron cosas. Así es. Cosas que pasan. Cosas que pasaron cosas. Pasaron cosas. Igual está bueno que decirle felicitaciones, todo, pero también hay que hacerles sentir la bienvenida, ¿no? Podríamos armar como una especie de guerra mediática entre los dos programas, pero de una manera simpática. Así que se declara la guerra en este mismo momento. A ver si puede venir, por ejemplo, Martina, Gerardo, Mateo acá, a Dato Mata Relato. Mateo estuvo en Dato Mata Relato. Muy bien, muy bien. Esperamos la invitación a los nuevos compañeros. Bueno, estamos esperando que nosotros los invitemos o que nos inviten. Hay que ver, acá ese primer anuncio. A ver si pasan cosas de verdad. O si los datos matan a los relatos. La guerra quedó instalada, señores. No, un abrazo fraterno a nuestros compañeros. No, desearles mucha suerte, muy contentos de que sigamos creciendo, de que tengamos más programas, más espacios para conversar sobre los temas que importan y desde la realidad. Tal cual. Aparte lo van a poder ver todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Les invitamos a que lo sigan en vivo acá en Caras y Caretas TV. Y acuerden que si no pueden verlo en el momento, también pueden verlo fuera de hora. Esa es la ventaja que tenemos por streaming. Y después cada uno sacará sus conclusiones. Bueno, y nosotros seguimos a lunes nocturno. Excelente. Bueno, ¿qué nos depara la economía, Julieta? Buena pregunta, María Noel. Estamos en un momento bastante bisagra para la economía porque se termina un ciclo económico, es decir, estamos terminando el periodo coalición herrerista, digamos, y arranca otro periodo, que es el periodo electoral, donde por lo general siempre salen todas las propuestas para el porvenir del Uruguay, ¿no? A mí me parece bien interesante. Bueno, nos debíamos una charla a las dos de economía, porque si no quedaban siempre fuera de cámaras, pero me parece interesante esta mirada un poco de la coyuntura económica, habiendo terminado las internas. Ya se están terminando de definir las cartas, digamos, que no tuvieron no van a tener mucha novedad, salvo por el lunes post-internas, ¿no? Con todo esto de cómo terminan las fórmulas. Y un poco me parece interesante leer los datos de la coyuntura de gobierno, de lo que han sido los 5 años y un comparativo con las propuestas. Y después con los diferentes equipos que se van armando y los cargos que van definiendo. Así que yo te propongo que conversemos en esa lógica de lo que es la coyuntura y la realidad económica. Me encanta. Vayamos desmenuzando ideas y propuestas. ¿Te parece? Espectacular. Y además creo que es un insumo que hace mucha falta para que la gente realmente cuente con la información para tomar una decisión, ¿no? Sí, a mí me preocupa, ¿viste? Cuando escuchamos un poco a la ministra de Economía, cuando escuchamos a las autoridades actuales hablar de la realidad económica, de los datos y, bueno, haciendo una defensa bastante importante de lo que ha sido el empleo, de lo que es el crecimiento del país, y ni que hablar de los datos fiscales. Ya lo hablábamos en este programa un poco de cómo se estaban manejando la realidad fiscal. La realidad es que estamos en un país complicado. Complicado por varios planos. En primer lugar, porque tenemos una realidad económica que, si evaluamos los principales indicadores de la economía, hacemos un análisis del más tradicional: crecimiento económico, mercado de trabajo, indicadores sociales, indicadores macroeconómicos. Más allá de decir que tenemos una baja inflación, pero la economía para la gente sigue cara, que es otra realidad. Claro. No estamos mejor. El país ha tenido un proceso, ya lo hemos destacado, de empobrecimiento, de concentración del ingreso, de cuentas fiscales muy, muy apretadas, pero también con una restricción en el gasto social y en las políticas que, en definitiva, la gente está viviendo mucho peor, y con un ataque fuerte a todo lo que son políticas públicas, empresas públicas y demás. Entonces, me parece importante a los analistas
a los economistas que nos interesa la política, que estamos un poco, dar un poco más de luz sobre eso. Yo había tomado muy en cuenta, y bueno, lo hablamos en este programa, pero también tuve la oportunidad de ser entrevistada en algunos programas sobre lo que fue la rendición de cuentas, que para mi gusto pasó bastante desapercibida. Sí. Y me parecería importante también hacer un repaso, y yo creo que eso nosotros en este programa deberíamos incorporarlo para adelante, en algunos de los planteos sectoriales que se vienen haciendo, en particular a nivel sindical, en sectores importantes como fue la educación. El otro día conversamos justo el tema de educación, en forma parcial también, pero en lo que fue la Universidad de la República, y en sectores de importancia donde se han restringido una cantidad de cosas, ¿no? Y desde el momento uno que asumió el gobierno de la coalición, pero en particular con una impronta herrerista de la economía, y con lo que fue desde la ley de urgente consideración para adelante. Y con resultados también en el plano fiscal que no fueron buenos ni que tienen que ver mucho con ese manejo equilibrado de la política macroeconómica. Entonces, si empezamos a mirar un poco la realidad de la coyuntura económica y lo que fueron estos 5 años y la economía que va a subir, la economía y la realidad social que va a asumir el próximo gobierno, y es súper preocupante. Entonces, esa lectura que vos hacías y esa apreciación de decir qué están diciendo los candidatos, sí es súper importante, y es muy importante a la luz de lo que es la realidad actual, ¿no? Tiene que ver con cuáles son las propuestas en términos de captar votos, pero también cuáles son las propuestas en términos de lo que es realizable, porque a mí me tiene como muy preocupada esa capacidad que se ha generado ahora, no sé si se facilita por el manejo de las redes sociales, de anunciar cosas como que está bien y en realidad no, pasa con el mercado de trabajo. Claro, sí, que dicen que estamos en etapas récords de empleo, ¿no? ¿A vos te parece, no, de que estamos que el mercado de trabajo es una realidad de logro? Para nada. Más cuando, yo supongo que cuando ellos afirman, ¿no? Que, por ejemplo, hay una tasa de empleo de 58 con algo % de empleo, creo que también habría que ver de qué tipo de empleo estamos hablando, ¿no? Si se incluyen los jornales solidarios, informales, jornaleros, con salarios que no son básicos para acceder a una vivienda, por ejemplo. Pero aparte está mostrado, está calculado, hay informes, mirando nomás los datos de la encuesta continua de hogares, profundizando un poco en la composición de lo que es el empleo. Se ha creado mucho empleo informal, se ha creado mucho empleo de baja calidad, no hay políticas focalizadas de empleo. Claro. Y además, si bien se mantuvo los consejos de salarios, que es un instrumento muy importante en temas salariales, pero también en lo que es otros temas que hacen a la realidad laboral, ha habido un retroceso en ese ámbito. Entonces, una institucionalidad que es tan importante y que es importante desde la medida que tampoco pudieron ir mucho más, o sea, se tuvo que mantener, pero sí se perdió peso. Y eso alcanza con ver lo que han sido las pautas establecidas para las diferentes rondas de negociación, y también un poco cómo se fueron dando las negociaciones en los distintos consejos salariales. Y bueno, tuvimos una modificación de la ley de negociación colectiva. Claro. Entonces son una cantidad de elementos que a la luz de la campaña electoral no podemos dejar desajustados, me parece. Y además, pasando las rondas de negociaciones, hubo una clara favor, o sea, el Estado laudó muchas más veces del lado del empresario más que del sector trabajador, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que me parece interesante también, el otro día escuchaba una entrevista a Laura Raffo, donde, bueno, ahondaban en cuál iba a ser su rol en la campaña y todo, pero ella hablaba, ¿no?, de que ella iba a seguir por el camino que este gobierno había instalado, de justamente para bajarle el costo de vida de los uruguayos, para que aumente la calidad de vida, era necesario ir por un camino de políticas económicas liberales, ¿no? O sea, ir por el camino del liberalismo, achicar el costo del Estado, para justamente que a la gente le sea más fácil consumir y que pueda justamente su plata valer más. Pero creo que no hace falta ser especialista en el tema para darse cuenta que... Creo que estoy escuchando algo. Que para bajar el costo de vida de las personas habría que pensar políticas públicas para que eso suceda, ¿no? Creo que
capaz que le estoy errando, pero digo, creo que achicar el Estado no ha funcionado para que la gente tenga más poder adquisitivo o que su plata rinda más, como ellos le quieren decir. Bueno, a ver, nosotros hemos conversado un poco de eso. Capaz que está bueno profundizar un poco más en esas propuestas. Ahí las propuestas de Delgado y de Raffo eran bastante claras en eso, de los dos. Entonces, los dos hablaban de una segunda escala de reformas, ¿no? O sea que ahí de entrada lo que había era una afirmación de lo que había sido el gobierno, de lo que había sido la gestión de la calle Pou y de la coalición. Entonces, en los dos decían que se venía una nueva ola, una nueva tanda de transformaciones, y esas transformaciones estaban fuertemente marcadas por un aumento de lo que es la flexibilización y del achicamiento del Estado. Donde el argumento que se maneja siempre es ese concepto de libertad malentendida, claro, y después de lo que era la flexibilización y la desburocratización y reducción, que siempre tiene que ver con un ataque a lo que son los instrumentos del Estado, de las empresas públicas, de los organismos públicos, de la regulación, que muchas veces pueden generar los efectos contrarios, ¿no? Entonces, lo que sí, ¿te acordás que nosotros hablábamos mucho del tema de alguna forma, si mirábamos un poco las propuestas de Delgado y de Raffo, era como estar mirando a Milei? Porque sin tanta vehemencia, digamos, claro, porque Uruguay es más medido, y de acá se están viendo las consecuencias, iban un poco bastante en ese camino. Es que yo creo que también el fenómeno Milei lo que hizo es que se habilitara mucho más esto, ¿no? O sea, personas que parecen mucho más políticamente correctas o que responden a un sector de la política que tiene cierta coherencia democrática, se le permita hacer propuestas más duras porque el margen, digamos, queda más ampliado. Entonces, como Milei es tan vehemente, quizás rascás sus propuestas y tenés que investigar para saber realmente qué es lo que plantea, habilita que personas conservadoras también lo hagan, pero que tienen, digamos, su maquillaje, ¿no? O sea, que es un concepto que se manejaba antes. Pero es lo mismo, ¿no? Porque el pensar el liberalismo en economía es más o menos... Sí, no tiene mucho que innovar, digamos. Y parece que Uruguay necesita todo lo contrario. Parece que Uruguay en realidad necesita de unas políticas fuertes de intervención, de reconstrucción de esa fragmentación social que se ha creado. Hay un concepto que parece que no está presente en ninguno, que no existe, que es el de las políticas industriales, por ejemplo, claro, que tiene que ver no con industrialización tradicional, sino que tiene que ver justamente con atender qué es lo que pasa en determinados sectores o en determinadas realidades para poder generar esas fallas que el mercado por su funcionamiento genera, ¿no? Pero vos planteabas el tema de Milei, ¿no? El tema de Milei se ha dado el ajuste más tremendo que hay en la historia de la Argentina. Sí que va a ser un caso de estudio, ¿no? Sin duda. O sea, Argentina cada tanto es caso de estudio de los libros de economía, sí, ¿no? Y a veces te parece que nunca más lo vas a volver a tener y viene uno peor. Pero además hay universidades de renombre, intelectuales de renombre en la economía, que se han dedicado a refutar conceptualmente, científicamente, porque los economistas somos científicos. Me encanta. No se sabía. Gente de las ciencias. De las ciencias sociales, lo que dice Milei. Claro. Que además quería que le dieran el premio. ¿Qué era que le iban a dar? El premio Nobel de Economía, de la Paz. Algo de eso podría funcionar, uh-huh, ¿no? Pero bueno. Pero, María, te quería preguntar, vale, ya que aprovecho que tengo una economista de servicio de este consultorio, ¿podríamos hacer un consultorio económico? No, pero sí la gente puede poner qué temas le gustaría tratar. Sería genial. Sería genial. Pero quería preguntarte, ¿tenés ahí alguna propuesta que tengan estas personas para su futuro posible gobierno en caso de que ganen? ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Tenés alguna ahí a la vuelta?
casos más generales y casos más concretos que está bueno revisar, ¿no? Está bueno revisar por cómo se pueden implementar, las consecuencias que tiene, porque a ver, cuando vos hablas de políticas y bueno, cuando estás en campaña parece que a veces se dice cualquier cosa. Claro, todo vale, ¿no? Lo que sí, si uno mira los distintos programas, no sé si por suerte o no, hay temas que están presentes. O sea, todos dicen que hay una preocupación por la pobreza infantil, hay una preocupación por el crecimiento, hay una preocupación por los equilibrios, hay una preocupación por los temas fiscales. Ahora partimos de diagnósticos totalmente distintos. Claro. Los que podemos ser los economistas de izquierda que los que están alineados a la coalición, ¿no? En particular, en los casos, bueno, vos mencionabas de Raffo, que no sabemos bien qué rol va a cumplir, pero se supone que están unificando los equipos económicos. Los equipos técnicos. Ya sabemos que ministra no va a ser. Sí, ya sabemos que ministra no va a ser. Les va a costar poquísimo juntar los equipos y que se pongan de acuerdo porque yo hice esa comparación y es fácil. Coincide. Excelente. No tienen muchas diferencias. Ministra no va a ser, sí. Eso es bueno, pero en realidad el equipo económico de este gobierno, si miramos las principales figuras, lo que es la ministra, y bueno, en este caso vos te estás refiriendo por el nombramiento de Diego Labat. Labat, así es. Diego Labat, el presidente del Banco Central del Uruguay, que hace pocos días, con motivo de las jornadas anuales de economía, renunció al Banco Central. Cuando se es presidente del Banco Central hay declaraciones, no se puede hacer campaña política, hay declaraciones que no se puede hacer, y en este caso el economista y contador Diego Labat siempre mantuvo un comportamiento muy, muy alineado a su cargo y muy, muy medido. Dejó el cargo y se manifestó que iba a empezar a trabajar en la campaña con Álvaro Delgado. Nunca se lo había visto en un acto de campaña, pero ahora sí, ya se lo vio y fue mencionado por Delgado para ser su próximo ministro de Economía. O sea que, en definitiva, cargo de liderazgo del equipo económico. Y a la ministra de Economía sí se la ha visto en los actos. En los actos. Y casi es vicepresidenta. Si ella hubiese dicho que sí, hubiese sido candidata. Eso dice. ¿Eso decís vos? Eso corrió en los medios de prensa. Bueno, pero como dos alternativas bien distintas, sí, ¿no? A lo que es... La rubia y la morocha, hablando mal y pronto. Como nosotras, ¿no? Ahí está. Ahora, nosotros somos más parecidas que esas dos. Sí, tenemos... Bueno, no, yo no sé qué tan... A ver, pará. Ya no fuimos. No se puede así. ¿Por? ¿Qué pasó? Estamos comparando el pensamiento, no sé si económico o general. Idiosincrasia de Ripoll. Yo creo. Y de Arbeleche. ¿Qué tal? Mira, yo ayer. Nosotras dos somos más parecidas que Ripoll y Arbeleche. Esa es la comparación que estamos haciendo. Entre nosotras. O sea, porque somos rubia y morocha, pero somos más parecidas. No, sí, humanamente. Sí. Seguro. Pensamos igual humanamente, nos gusta a las dos el teatro de distintas perspectivas. Exacto. Y hablamos de economía desde distintas ópticas también. Ahí va. No, yo iba a decir que Arbeleche era tremenda candidata. Claro. Para mí, sí. ¿Sí? Sí. No sé, no tenía una mala imagen, ¿no? Creo. No tiene una mala imagen. No, yo creo que no. Es una santa. Bueno, yo qué sé. Pero el otro día, de noche en un taxi, el que venía el taxista me dijo eso. Yo prefiero más a Arbeleche. Los taxistas son un gran medidor social y político en todos los países del mundo, ¿eh? Me encanta, además en Argentina. Bueno, a ver, llamaron dos cosas la atención. Primero, el nombramiento de Ripoll, propiamente dicho. Después surgen los análisis que uno no sabe, yo por lo menos no sé cuáles son la realidad, de que si fue medido por una encuesta, de si fue medido por cuáles son los mecanismos que llevan a determinadas decisiones. Sí, siempre hay objetivos electorales, eso se ve a la legua. Otro fue que no hubiera sido Raffo, que creo que estaba muy anotada para hacer. Sí, pobre. Lástima. Y lo otro es que no hubiera sido la propia Arbeleche, que en algún momento fue nombrada como la alternativa de vice, ¿no? Claro.
Ahora, yo me pregunto, ¿no? Termina siendo no solamente una fórmula herrerista, y además a la luz de las encuestas y de las pocas posibilidades que tendrían el resto de los partidos de una posible coalición, que parece que también va a estar presente, ¿no? Porque no se piensa de otra manera. Claro. Y más con las encuestas y cómo está posicionado al frente. Pero también es un sector del herrerismo que determina la fórmula. Sí, sin duda. Cuando hablan después de fraccionamientos y distancias, ahí está marcado realmente. Es que ya no hay distintos segmentos de ideas en el Partido Nacional. Creo que está todo bastante captado por el herrerismo y la línea más liberal económica, ¿no? O sea, no he escuchado a nadie del Partido Nacional reivindicar el rol del Estado en los últimos 5 años. No, alineación tienen. La cuestión ideológica seguro. Y a Azucena yo creo que la cuidaron mucho también, ¿no? A nivel público, siempre, o sea, obviamente, ¿no? O sea, todo lo que quisieron demostrar o querer comunicar han sido los relatos del éxito económico, ¿no? La macroeconomía, todo. Bueno, a ver, el relato ese de la buena gestión de Azucena está muy presente. Viste que ya es Azucena ahora. ¿Cómo? Que ya es Azucena entre nosotros. Claro, Azu. Te invita a darte un relato cuando quiera. Están todos invitados. Claro. Sí, están todos invitados. Pero, a ver, ella tiene una buena imagen. Yo estoy convencida que no sale más por varios motivos. Uno, porque no es un perfil, no es una mujer mediática. Claro. Pero además, este gobierno lo mejor que tiene para mostrar no es la economía. No. Mejor déjalo en un titular. A mí me sorprendió mucho esa mesa que hubo de la presentación de la rendición de cuentas, de ese relato triunfalista o de buena gestión o de las potencialidades del país. Si uno mira, por ejemplo, el programa de Raffo y el programa de Delgado que tenían en sus precandidaturas, también hablan de un país. Dice, el programa de Delgado, mira, no me quiero equivocar. A ver, ¿qué dice el programa de Delgado? Empieza diciendo, podemos ser el primer país desarrollado de América Latina. Y resulta que terminamos este gobierno. No, pero pará porque te voy a dejar. Ay, a ver, el primero, No, Brasil, no, nada que ver, claro. No es un... De América Latina, pero terminamos con un aumento, perdimos en el ranking de la desigualdad, perdimos en el ranking de la infantilización de la pobreza. Claro, quieren ser Dinamarca, nos faltan 2 pesos para ser Cuando Dinamarca. América Latina es un continente de por sí complicado, ¿no? Claro. Y nosotros éramos la Suiza de América. Y aparte esto de ser el primero, ¿no? El primer país de América. Y te pone los 2 tic. Los 2 tic, perfecto. Está. Primer propuesta de Álvaro Delgado. Ser el primer país de América Latina en ser desarrollado. Más desarrollado. Sí. Y ahí pasamos al segundo piso de transformaciones, que ese es un concepto que están en las dos. Entonces dice, bueno, nos posicionamos en lo que fue este gobierno, lo reivindicamos y vamos por más, ¿no? Perfecto. ¿Y te acuerdas que acá revisamos los ODS de desarrollo? Sí. Y estaban en -10 en casi todos. A mí me encantó que el ejercicio que habíamos hecho, y te digo más, tenemos que profundizarlo, da para hacer un seminario eso, donde claro. Nosotros lo que habíamos dicho es, bueno, si queremos ser desarrollados, no alcanza solo con decir cómo vamos en el ranking, sino decir, bueno, si los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué son? Son un conjunto de objetivos que nos dan una meta, una orientación, donde los países se comprometen a generar acciones, políticas públicas para caminar a esos objetivos. Eso tiene que ver con el hambre, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la pobreza infantil, tiene que ver con el desarrollo urbano, tiene que ver con todas las dimensiones que hacen a las políticas públicas. Claro. Entonces íbamos educación, vivienda, tecnología, investigación, sostenibilidad, entonces acceso al agua. Sí. Y ahí sigo, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotras con Julieta acá fue agarramos y nos paramos en cada uno de los objetivos. Y yo te diría, estaría buenísimo tener un técnico referente o una persona referente en cada uno de los temas que nos evalúe qué ha pasado en estos años, cuáles han sido las medidas, la política, la norma, las reglamentaciones, las leyes, para contribuir a avanzar en términos de desarrollo. Claro. Y repasamos todos los objetivos y en prácticamente todos
habíamos ido para atrás. Temas de género, habíamos hablado de cómo se había llegado al tema de la corresponsabilidad, ¿te acordás? Exacto. En derechos humanos. Pero aparte, mismo tipo, si uno ve los países que son referencia en desarrollo, ¿no? Como son los países nórdicos y su modelo de bienestar social, justamente el desarrollo que tienen va en parte de una fortaleza enorme del Estado. Entonces, ¿cómo podés vos, por un lado, querer ser un país desarrollado y por el otro justificar una chique del Estado? Que también una cosa que me parece que está buena pensando en eso es pensar, bueno, si el Estado no tiene responsabilidades con sus sociedades, ¿no? Y las responsabilidades se dejan al libre mercado o lo que vendría a ser, el libre comercio, ¿no? La libertad financiera como ellos buscan. Pero las empresas no tienen en sus cometidos responsabilidad social. O sea, es como que una empresa X, porque yo tengo una empresa de McDonald's, ponele, o algo de que tenga que ver con venta de comida. Alimentación. Yo no tengo la responsabilidad social de la alimentación del pueblo uruguayo. Porque es una empresa. O sea, y pensemos eso en servicios que sí tienen que ver con la sociedad más directa. No tienen en sus cometidos, en su definición, la responsabilidad social. Y eso está buenísimo repensarlo desde ese lugar. Cuando pensamos en los servicios de educación privada, no tienen la misma responsabilidad que tiene una institución pública. Porque son un servicio, son una empresa. Las instituciones que son públicas sí tienen por obligación cuestiones que tienen que ver con lo social. Entonces, eso también está bueno pensarlo. Cuando se retira, dejás a otros miembros que no tienen por qué responder al bienestar social de las personas. Esa discusión existe en la literatura, pero existe fuerte en lo que son las empresas públicas. Si las empresas públicas tienen cuando el concepto de responsabilidad social empresarial todavía era... si las empresas públicas tienen que tener una responsabilidad social empresarial como tiene cualquier empresa, o de por sí ya son socialmente responsables. Claro. Y de hecho están, porque, a ver, cuando uno habla de UTE, de OCE, Antel, una cosa que está presente es, hay veces que tienen que llegar a determinados lugares por la accesibilidad. Las famosas tarifas sociales. Claro. La famosa electricidad rural. Y no todas las unidades de negocio de las empresas públicas son rentables. A veces se compensan unas con otras, pero tienen que ver con ese rol que tienen social las políticas públicas. Pero eso Exacto. Es un debate de ya mucho tiempo, ¿no? Lo que sí se puede generar es un sistema a través del cual se generan los incentivos suficientes para generar que las empresas puedan comprometerse, tener incentivos, beneficiarse, y muchas veces es bueno. Y vamos a un ejemplo, ¿querés? Me encanta. El tema del riego. El riego es un concepto que estuvo en toda la campaña. Estuvo en toda la campaña y por al menos varios motivos. En primer lugar, porque vivimos la crisis hídrica de las más grandes de la historia del país, que afectó a la producción agropecuaria, pero que también afectó al consumo, al agua potable para consumo humano. Tuvimos situaciones críticas. En esas situaciones críticas, los más afectados fueron los más pobres, ¿no? O los de menores ingresos. Claro. Porque no se podía tomar agua de la canilla, pues estaba con agua salada y en condiciones, ¿cómo era? No era potable, pero era habilitada para el consumo. Sí, una cosa rarísima. Una cosa rarísima, sí. Bueno, rarísima o léelo como quieras. Claro. Pero si vos tenías que para tomar mate, tomar café o a veces el consumo de agua diario... Las cosas que hemos pasado. Los mejores 5 años. Increíble. Las cosas que nos han hecho pasar. ¿Te das cuenta, no? Es como, wow. Los mejores 5 años de nuestras vidas. Imagínate, ¿te acordás que habíamos hecho hasta las cuentas? ¿Cuánto era? Sí. ¿Y cuánto costó, además, el sacar el IVA al agua embotellada? Fue de las últimas medidas. ¿Cuánto costó declarar la emergencia?
Y la planta esa desalinizadora Y la planta que desalinizadora. ni entraba, que había que traerla no sé Sí, qué. que venía, que demoraba, que salía tanto. Qué eficiencia, ¿eh? Que cuando llegara la planta desalinizadora. Una eficiencia. Impresionante. Bueno, a ver. La importancia del riego es una realidad consensuada. Está en todos. Ahora, vos podés decir... ¿Y por qué es importante? Porque es una de las contribuciones principales al crecimiento. Nosotros lo analizamos acá en este programa. Vino Gustavo Gariboto, estuvimos hablando de riego y decir, bueno, Uruguay, país agropecuario, va a pegar un salto en producción y eso va a ser una contribución directa al crecimiento de la economía por el peso de lo que es el agro, pero porque hay una cantidad de actividades que aumentarían su productividad a través del riego, y en eso estamos en cultivos, estamos en la lechería, estamos en ganadería. Hay muchos rubros que pegarían un salto. No todo es rentable, no todo proyecto de riego es. Uruguay hoy tiene una política de incentivos vía la COMAP y muchos prácticamente, mejor dicho, todos los proyectos que se han hecho de riego se han beneficiado del esquema de la COMAP y han permitido, y en algunos casos es lo que incentiva el riego y en algunos casos es lo que permite que se haga en una obra, porque si no, no es rentable. Y hay una necesidad de un aumento en el riego productivo que impactaría directamente en un salto, en un nuevo piso a la productividad y a la producción, y a través de un aumento de los rendimientos y a través de un aumento de la estabilidad. Ahora, no alcanza con decir vamos a regar más. Claro. Porque hay que saber cuáles son los recursos que van a estar disponibles, cuáles van a ser los mecanismos, pero también hay un tema ambiental, porque regar no es neutro, ninguna actividad productiva es neutra, pero más cuando estás en un recurso tan importante como el agua. Uruguay aumentó su capacidad de riego, hoy existe mucha más infraestructura, pero para que siga aumentando hay que ver cómo regar, de dónde sale el agua, cuáles son los controles ambientales, cuál va a ser el costo, si va a haber o no canon de agua, cuál es la normativa actual, cómo van a ser, quiénes van a ser los que van a poder regar más y quiénes los que no. Es importante para la producción familiar, para los pequeños y medianos productores, qué pasa con el sector de la granja, qué pasa con con sectores claves en lo que es el consumo interno, en los que tienen menos capacidades. ¿Qué pasa en sectores que realmente no vale la pena el aumento de riego y que habría que llegar a otros mecanismos en caso de una sequía? Entonces no es regar como diciendo vamos a aumentar el riego y alcanza. No, claro. Que es un poco lo que si uno repasa alguno de estos programas, decir, bueno, vamos a aumentar el riego productivo. En cambio, si uno repasa, por ejemplo, lo que han sido las propuestas del lado del frente, hay sí un detalle de que se va a trabajar a nivel de cuencas, que se va a aumentar todo lo que son los controles ambientales, que el riego se lo ve no solo como riego productivo, sino como una visión mucho más integral en lo que es el medio ambiente, y que cualquier aumento de la actividad productiva debería dejarnos, en esta lógica de la importancia de la sostenibilidad, en dejarnos una actividad, en particular en el agro, pero en el resto de los sectores, más amigable con el medio ambiente. Nos debería dejar una mejor relación con el medio ambiente, una mejor relación ambiental. Esos son aspectos que son súper importantes, saber cómo se implementan las políticas y cómo se destignan los recursos. Hay un tema de asignación ahí que no es menor. Otro ejemplo que podemos ver y que podemos repasar lo que pasó es con la inserción internacional. Uruguay hoy está peor en temas de inserción internacional. Por un lado, porque tenemos de los peores atrasos cambiarios en la historia. El próximo gobierno va a heredar una realidad de pérdida de competitividad enorme, donde las mejoras que hemos tenido en los últimos tiempos es por la mejora de Argentina, pero no por una realidad de Uruguay, sino porque cambió en Argentina. Claro. La realidad de frontera que nosotros, ¿te acuerdas que nuestros primeros programas fueron de frontera? Sí, las medidas de frontera. Las medidas de frontera, que analizamos las medidas de frontera y cuando estaban saliendo. La realidad de frontera no ha cambiado mucho. Cambió un poco porque cambió la relación con Argentina. Pero la situación crítica se sigue manteniendo. ¿Qué pasa con la inserción internacional? Se pusieron todas las baterías en un acuerdo con China. De alguna forma, el tema Mercosur, que para Uruguay es muy importante y para zonas de la producción de Uruguay es muy importante. Si uno repasa, por ejemplo, la ruta
101, la perimetral, hay mucha actividad que está destinada al Mercosur, que tiene agregado de valor, hay mucha empresa chica donde el Mercosur pesa. Se desatendieron otros procesos de integración que estaban presentes, pero en realidad tampoco se concretó nada con China. Y eso también lo evaluamos. Entonces la inserción internacional es importante, pero también tiene que ser una inserción internacional donde se profundice qué cosas, se profundice una visión integral, con una fuerza impronta de lo que es la inteligencia comercial, el mirar el resto del mundo a distintas medidas. Y yo creo que así podemos ir repasando, y la verdad es que estamos en una coyuntura compleja. Vamos a terminar estos mejores 5 años. Yo creo que se va a terminar llevando porque la campaña electoral de alguna forma hace que se manejen las cosas. Ni siquiera, decíamos el otro día en este programa, en el plano que el gobierno manejaba su evaluación económica, se está bien, porque se está marcando que estamos más o menos en el mismo realidad fiscal que en el 2019, que fue una de las grandes críticas que se hacían. Pura bulla. Claro, tú me lo has dicho técnicamente impecable. Hablando mal y pronto, pura bulla. Leo, ¿me lo pones por favor de titular? Sí, se va a llamar así. Deberíamos haber llamado este programa así, pura bulla. Déficit fiscal, pura bulla. Pero aparte es como que se plantan en que fue un manejo fiscal interesantísimo. Nosotros hemos analizado la regla fiscal, tenemos un invitado para el próximo programa para justamente repasar la regla fiscal desde los que están trabajando directamente en la regla fiscal, porque yo sé que es un tema que a vos te encanta aparte. Es lo que yo estoy estudiando este semestre. ¿Qué? La regla fiscal. La regla fiscal. En los textos de Shakespeare. No, pero aparte, claro, se anuncia que hay una regla fiscal que parece como... Pero la regla fiscal no se cumplió, tiene 3 pilares. Hermano. En uno... A ver si nos ponemos la pila. Creas una regla fiscal y no la cumplís. Vamos arriba. A ver, pero el problema... pero es más allá de que no se cumpla la regla fiscal. La regla fiscal tiene 3 pilares. En el año electoral, ¿no? Yo el otro día fui a Legítima Defensa, ¿te acordás? Sí. Y Leandro me preguntó, ¿vos decís que hay un veranillo electoral? Y sí, se arma una regla fiscal. Que las reglas pueden no cumplirse o pueden cumplirse. Es importante que se cumplan, sí, porque si no pierden credibilidad. Claro. Nosotros a veces es lo mismo cuando se plantean esas políticas de metas, ¿no? Si no la cumplo, las reglas están para cumplirse. Claro, si no la cambio. Pero en particular en este año electoral, no se cumplen dos de las dimensiones y en una se pega en el palo. Buah. Los analistas, cuando empezás a analizar los datos, pueden decir, no, en realidad ya hace tiempo que no se cumple, porque depende con qué indicador terminemos midiendo. Pero además, la definición de la regla, como se hace, tiene algunos cambios en la calidad de los indicadores que dan determinada discrecionalidad. Entonces, cuando se proyectan importa medir el déficit y los resultados fiscales y el endeudamiento en relación al producto. No es lo mismo medir sobre determinado producto que respecto a un producto que ellos definen potencial, que claro, tiene mayores grados de discrecionalidad. Entonces ahí cambia, es como que yo te defino un indicador donde yo cambio el denominador. Claro. Entonces el porcentaje cambia. Toma 2, 4. Claro. Es como que yo te hago un retiro del ingreso y si te lo mido sobre el nominal o sobre el líquido, cambia. Claro. Y si todavía lo puedo manejar con determinada discrecionalidad, qué cosas agrego, qué cosas no, y vos me vas a decir, pero bueno, en realidad no me alcanza la plata, menos, porque hay una parte que nunca la vi. Está igual. Bueno, entonces... Pará, yo tengo una cosa Sí. para decir. Porque... Eso de hasta escucharte así Sí, perdón. me impresiona. Está abajo. A ver. Está alto. No, porque recién te escuchaba. Últimamente venís participando de otros medios de comunicación, porque te he escuchado en Sarandí 2 o 3 veces. ¿Qué onda? Me han invitado, sí. Sí, estás ahí como... ¿Qué onda? Se va para arriba, ¿eh? Con Daniel Nuestra Castro, economista. todo. Mirá a María Noel, Sí, la economista Legítima Defensa, de los medios, Sarandí. legítima. Es una voz, ya está haciendo, ¿viste? Este podcast tiene un gran poder, ¿eh? Ya está haciendo como una voz. Le falta ir a Pasaron Cosas y ya hice corona.
Pero no va a está faltar colocando, mucho, ¿no? pasaron cosas. No va a faltar Pasaron mucho. cosas, trending topic de la televisión uruguaya. ¿En serio? Bueno, Claro. era ese comentario nada más. Felicitaciones, María. Bueno, muchas gracias, pero eso también se lo debo a ustedes. Porque este podcast es un podcast, es un trabajo muy en equipo, ha sido mucho esfuerzo, y ahora es como, con este escenario nuevo, Chan, chan, chan. Qué lindo ver a María Noel en los medios de comunicación, porque aparte es una economista de lujo. gracias. Eso porque son amigos. No, eso le podemos preguntar a la gente de Sarandí a ver qué opinan, que seguro van a opinar lo mismo que nosotros. A mí, ¿sabes una cosa que me molesta que me pregunten? ¿Guardo dólares o no guardo dólares? Antes era como textual. Vos sos economista, ¿qué hago con los dólares? ¿Cambio dólares? Tengo unos pesos, te decían. Parece que ahora con esto que nadie tiene nada, nadie te pregunta más eso. Esa pregunta desapareció. Guardo dólares. Bueno, ¿qué? La invitación pasa con el hecha dólar? a Daniel Castro también acá. Ay, claro, unos amorosos los dos que me invitan siempre al programa y que charlamos. Que vengan La también. verdad que muy agradable la invitación fue en Sarandí. Les mandamos un beso. Pero bueno, ¿qué otra cosa de los programas querías vos Bueno, preguntarme? yo quisiera saber un poco, si hay Lo que alguna... no sé, lo que no tengo idea es cuánto ha terminado aportando Rafo a la a la propuesta de campaña. Delgado. Pobre. Te juro que me da un poquito de lástima, pero... ¿En serio? Y tal, yo soy una persona un poco sensible con las personas que las desplazan. Pobre, ella es una oprimida del Partido Nacional. Hay que... La cuestión de género no está marchando, ¿no? Y no, viste, le hicieron de todo, pobre. Ella estaba pronta, así, toda así calada, toda pronta para que le digan ella y me conmovió. Y después tuvo algunas caídas ahí porque ya estaba Fossati, ¿te acordás? Claro, se le fue Fossati. Ya no tiene más la columna en Canal 12, tiene que estar como canchereando ahí, buscando ¿Qué la hará vuelta. Fossati con todas las chaquetas azules del Partido Nacional, no? Tal cual, las va a cambiar por roja, capaz que en las tiendas se las cambian. Espero que no le haya sacado la etiqueta. Bueno, no la vamos a mencionar porque capaz que terminamos complicados. Ah, sí, capaz que nos denuncian en este país Sí. tan libre. No. Tan libre. ¿Te acordás que la calle Pou dijo, quiero que mi gobierno lo juzguen según la libertad o que en 5 años espero que seamos más libres? Es increíble la sensación de libertad que tenemos. ¿O no, Leo? ¿Vos no te sentís más libre? Increíble. Yo me voy a poner freedom. Me voy a tatuar freedom en un brazo acá. Y un tic. Gracias por tanta libertad. Ahí sí que tenemos un concepto económico que me parece importantísimo, que es este manejo del concepto de libertad. Increíble. La derecha y el liberalismo ha hecho un uso abusivo del concepto de libertad. Es más, fue bien interesante y sí los invito a repasar cuando estuvimos con Víctor Hugo Morales, que vos te lo perdiste en este programa. Pero me contaron por ahí por la cucaracha que quizá Es parte de la casa. que capaz que pasan cosas. Muy recomendable el libro de Víctor Hugo, Sí. que me lo mandó para leer. Yo, la verdad ¡Qué que top! Te mandó el libro Víctor Hugo. Esto es increíble, Leo. No. Le manda el libro Víctor Hugo Morales, vas a Sarandí, va a legítima defensa. Ya está, te falta solo pasaron cosas. Ya está. Ya se le pasaron cosas, bueno. Para que yo venía en un concepto importante. Perdón. Suerte que esto es streaming, ¿no? ¿Quién iba a decir que yo... mis principales preocupaciones cuando empezamos este podcast era el libreto. El libreto. ¿Te acordás? Que yo escribía Olvídalo. todo. Y el otro día, y ahora, ahora tengo el libreto y no lo dejo. Es que la tiré, le pegué una patadita y creo que... Tuvimos discusiones conceptuales en este programa por el libreto. Si libretar era coartar la libertad de opinión o no. Y yo, viste que me guié por lo que dice el presidente. Yo quiero un país libre. Freedom. No más Bueno, libretos. Todo improvisación. Déjame volver. Esto de... que conste que esto no tiene nada de improvisación. Nada, todo pensado. Y les cuento que estamos llegando al final del programa. ¿En serio? Sí. No te puedo creer. Bueno, pará. Déjame terminar este concepto del tema de libertad. No, pero... No, mentira, no, chiste.
Suerte que no me dicen la economista estructurada, si no me muero. Bueno, a ver, el tema de libertad, ¿no? Este concepto mal usado de libertad. Vamos a ser un país más libre. Vamos a ser un país más libre porque vamos a sacar reglamentación, porque lo que están sacando es derechos, ¿no? Y a mí me parece que es fundamental el concepto de derechos, ¿no? En particular esta semana. Pero ¿por qué el tema de libertad? Porque la derecha, el liberalismo, esta ultranza, está tomando este concepto de las libertades y el respeto por las libertades, y parece que este gobierno ha sido hecho un gobierno con políticas hacia las libertades, y lo que ha hecho es coartado libertades. Porque si la gente tiene menos recursos, si hay mayores niveles de violencia, si hay mucho más gente en la calle, toda esa gente no puede ejercer sus derechos, tiene mucho menos libertades. Para poder hablar de libertades, lo que se tiene que hablar es de las condiciones de base, y las condiciones de base son las que generan desigualdad, y se necesitan políticas diferenciales, y se necesitan atender esas diferencias y asignar recursos en forma diferente para que la gente sí pueda ejercer esa libertad. Porque no solo que mi libertad empieza cuando termina la del otro, sino que además se puede tener que tener libertad para poder, si la gente no tiene alimentación, si la gente vive en mayores niveles de violencia que en otros lados, si no tiene cómo acceder a la educación, si no tiene cómo acceder a la salud, si no tiene cómo acceder a un montón de cosas, en realidad estamos en un país que hoy es mucho menos libre. Entonces ese concepto y este concepto de política, de política de redes, de política de titulares o de política de unos eslogan, como si fueran tan fácil, creo que nos está deteriorando mucho más. Lo que sí me parece es que la gente cada vez más está viendo ese deterioro y que se está terminando en un concepto que nosotros tenemos que sacar fuertemente, y a mí sí me parece importante, que es que estamos en un país que no solamente es más desigual, o en un país que tiene grupos cada vez mucho más pobres, en un país que es mucho más violento, sino que es un país que es mucho más fragmentado. Y si no atendemos esa fragmentación social, no vamos a tener forma de poder generar una política mejor de educación, una política mejor de salud. Entonces, cualquiera de las áreas donde queramos intervenir van a estar mucho más deterioradas. ¿Por qué? Porque estamos en un país mucho más fragmentado. Eso de Avenida Italia para el sur y Avenida Italia para el norte es cada vez más central. Entonces, el otro día yo tuve la oportunidad de tener una conversación y escribir un artículo con el economista Luis Porto, que fue catedrático de políticas industriales, y por eso lo menciono en especial, y cada vez que hablo con él me dice: ay, otra vez María, unas políticas industriales. Pero me decía justamente eso. Me decía: vos pensá, María, que el tema de la fragmentación es el centro donde tenemos que poner foco. ¿Por qué? Porque si vos podés hacer el mismo plan de educación, podés enseñarle lo mismo a dos niños que tienen la misma capacidad intelectual, que son igual de inteligentes, pero si uno está enfermo y el otro no, si uno tiene fiebre y el otro está bien, el que tiene fiebre va a aprender mucho menos. Entonces es como lo mismo, no alcanza con las recetas que están viniendo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, porque si hay algo que está intrínseco es la desigualdad. Y esa desigualdad está intrínseca en una sociedad que está mucho más fragmentada, donde existen idiomas distintos, normas distintas, valores distintos, y eso es lo que de alguna forma nos está trancando en avanzar hacia el desarrollo. Entonces necesitamos crecimiento, necesitamos redistribución, pero sobre todo también necesitamos atender lo que es la fragmentación social. Hoy no solamente alcanza con decir que vamos a crecer más, que vamos a distribuir mejor, que vamos a tener los recursos, sino que también tenemos que atender esa sociedad que hoy está quebrada, o esas realidades que hoy están quebradas. Entonces, me parece que cuando hablamos de economía no tenemos que perder ese foco, y que en realidad analizar un poco la campaña política, las propuestas a la luz de lo que son los datos reales de la economía, debería ser centro de atención hoy. Yo quiero recomendarles el episodio anterior de Algo en que creer. Estuvimos hablando con la arquitecta Alicia Artigas sobre reforma urbana y todo lo que tiene que ver con el derecho a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Que justamente tiene que ver con todo lo que vos planteabas, ¿no? O sea, estamos viviendo en sociedades cada vez más segmentadas, con mucha segregación territorial. O sea, hay personas que viven en determinados barrios, que son personas que tienen determinado nivel económico, que tienen determinado nivel de seguridad, de acceso a servicios públicos y otros que tienen una realidad radicalmente distinta.
Entonces, ¿cómo pensar también, por ejemplo, políticas de vivienda, que es un gran debe de nuestro país, pensadas desde una perspectiva de derecho a la ciudad? Porque no es solamente construir más casas, sino es pensar en terreno urbano, claro, el espacio público. Y ella mencionaba un concepto que está muy bueno, que son los puntos ciegos. ¿No? O sea, que son aquellos lugares donde el Estado no está viendo y quiénes son las personas que se encargan de esos lugares cuando el Estado no está. Bueno, ¿no? a ver, precioso programa para ver, y también el de la reforma agraria. Sí. Importantísimos programas de ver. El tema urbano es fundamental. Tenemos la mayoría de la población viviendo en las ciudades. Las ciudades hoy son lugares que tienen la mayor diversidad de situaciones. El tema del concepto del espacio público es fundamental. Cuando el Estado se retira, cuando la gente se retira del espacio, ese espacio se vuelve oscuro. Claro. Cuando no hay luces, cuando no hay plazas, cuando no hay gente, entonces ahí empiezan a crecer la presencia de las economías ilegales, de la violencia. Entonces, qué importante, cuando estamos hablando de las zonas más críticas, la presencia del Estado en plazas, la presencia del Estado en juegos para niños, en luces, en infraestructuras, en hamacas. Por eso los presupuestos participativos bien llevados. Nosotros hoy tenemos ejemplos lindísimos de espacios donde la gente se apropia del espacio. Cuando la gente se retira, cuando la gente los deja, y el rol del Estado es importante, ahí empiezan a aparecer las economías paralelas, empiezan a aparecer las violencias, empiezan a aparecer todas esas situaciones de fragmentación social y de ausencias. Entonces es importantísimo el tema urbano, entenderlo como tal, y las ciudades como una visión mucho más integral, ¿no? Mucho más compleja. Ese programa, sí, súper recomendable. Precioso programa. No habíamos conversado, pero precioso programa. Muchas gracias. Un día podemos invitar a Alicia acá, que está bien bueno. Tenemos invitada a una urbanista también para hablar de eso. En pocas semanas vamos, y ahora con este estudio nuevo que podemos tener más invitados, porque antes quedábamos un poco más apretados. Topísimos. Igual nosotros, ¿te acordás que trajimos un montón de mujeres? Ah, somos unas guerreras nosotras, y con el Leo también, que es una guerrera. Bueno, estamos llegando al final del programa. Yo quiero déjame mandar un saludito. Hoy quiero mandar un saludo a mi amiga Florencia Story, que fue nombrada directora de diversidad en la Intendencia. Muchos éxitos. Felicitaciones, Florencia Story. En esta nueva etapa. Así que bueno, los mejores desafíos. Así que yo estoy muy contenta que la hayan nombrado. Muchos saludos para ella. Bueno, la semana que viene tenemos un programa. Buenísimo. No queremos dejar el programa sin dejar de mencionar los nuevos hallazgos. Sí. Y bueno, que la causa de los derechos humanos sigue presente. Y bueno, parece como que es bueno que avancen, pero de a poco, pero sería importante ya poder tener más claridad sobre eso. Que cada vez que tenemos estas novedades, y a pocas semanas de lo que fue la Amelia Sanjurjo, la verdad que bueno, no podemos dejar en este programa por lo menos de mencionar los nuevos hallazgos. Sí, aparte las imágenes son impactantes. Las imágenes son impactantes. Y la descripción de la antropóloga también, ¿no? O sea, todo tremendo, ¿no? Para quienes todavía insisten que hay dos relatos, bueno, no. Estas cosas dejan bien en claro que en Uruguay hubo terrorismo de Estado, que no es una cosa de ayer, sino que está pasando hoy en día, y que hay que seguir exigiendo que quienes saben, evidentemente hay gente que sabe, que diga la información que tiene, y como Estado exigir estas verdades y seguir buscando, que es muy necesario para todas y todos, para todo el Uruguay, es fundamental. Las causas de los derechos humanos deben ser las causas con más actualidad y más importancia, sobre todo porque vivimos en países que todavía tienen niveles altísimos de violaciones a los derechos humanos. Seguir con la causa de los derechos humanos es una lucha importantísima, pero sobre todo para los que vivieron, para los que tuvimos familiares, amigos, y tenemos amigos y familiares desaparecidos. Y sobre todo para las nuevas generaciones, porque eso significa nunca más. Leo. Nada, ¿qué más agregar? Bueno, no sé, a mí como me toca demasiado personal, no me quiero poner a hablar sobre esto. Pero bueno, es difícil. Lo que sí te mejor dicho que para nosotros son temas que nos emocionan.
y que nos desafían un poco a veces a plantearnos las temáticas que planteamos acá. Pero bueno, nosotros lo que queremos destacar, mismo cuando analizamos economía, es que el desafío de las políticas, de los técnicos, tiene que ser por más derechos humanos. Bueno, esto fue Dato Mata Relato. Nos vemos el próximo lunes. Acá donde siempre, en Caras y Caretas TV. Chau, chau.